A continuación voy a explicar un poco acerca de los selectores del DOM, cómo podemos conectar nuestro HTML con JavaScript a través del DOM. Y voy a estar viendo los siguientes selectores: el getElementById, el querySelector y el querySelectorAll. ¿Ok? Sí. Y ya después voy a ver cómo yo puedo confirmar que realmente mi JavaScript se conectó correctamente con mis elementos del HTML. Antes de ello, ¿qué es el DOM como tal? Una explicación, por así decirlo, rápida, sencilla del DOM que tengo por aquí, es que el DOM es una interfaz de programación que representa la estructura de un documento HTML como un árbol jerárquico de nodos. Por acá tenemos esta representación visual. Y cada nodo corresponde a un elemento del documento. ¿Qué es lo que nos permite hacer el DOM? Nos permite dinamizar ese HTML estático que nosotros tenemos. Es lo que le da vida a nuestro HTML que está muerto, que simplemente es un texto plano. Pero a dicho HTML, al añadirle código de programación, que en este caso sería JavaScript, vamos a poder dinamizarlo, hacer que esté vivo, hacer que pueda tener cambios en tiempo real y que pueda presentar todas las otras tecnologías que más adelante voy a estar explorando en próximos videos. Por lo tanto, vamos de nuevo al Visual Studio. Por acá yo tengo ya mi index HTML. En este index creé una pequeña interfaz web bastante sencilla que, por así decirlo, representa como un tipo de repositorio súper básico. Tengo acá, voy a primero explicar un poco súper rápido la estructura del HTML, porque si no explico esto luego, pues no puedo explicar el JavaScript, ¿ok? Entonces aquí en mi index HTML voy a tener primero que todo un header, y en este header tengo una lista acá arriba que tiene pequeños links, una lista UL que tiene links li, y dentro de ellos tiene diferentes etiquetas A para poner links, pues. Además de eso, también tengo una sección que se llama ID sobre mí, tiene un ID sobre mí, y esta sección tiene el título principal junto con una foto de perfil. Asimismo, también tengo otra sección que dice Skills, que representa la sección de las habilidades, y dentro tiene un artículo que tiene el ID de blandas, y este ID de blandas va a tener por dentro lo que sería el H3 del título de blandas y también una lista desordenada de diferentes habilidades. Ya casi por último tengo los proyectos destacados. Cada proyecto representa un artículo, ¿ok? Y cada proyecto también tiene una imagen que tiene un ID de imagen personalizada. Ya casi por penúltimo tengo la sección de contacto, bastante sencilla, simplemente es un formulario que tiene un label y un input, y este input tiene un ID de text nombre. Y asimismo ya al final puse una parte que es como una consola de pruebas DOM que voy a estar utilizando para explicar en los próximos videos cómo se puede modificar este HTML y convertirlo en una interfaz web dinámica, porque hasta ahora es bastante estática, bastante muerta. Ok, entonces el primer paso va a ser entender lo que son los selectores. Los selectores lo que nos ayudan es a que estas etiquetas y que estos elementos del HTML se conecten con el JavaScript y más adelante, con ayuda del JavaScript, se puedan modificar, se puedan dinamizar. Entonces, lo primero es que el JavaScript reconozca estas etiquetas, porque acá nosotros tenemos toda nuestra estructura ya hecha, pero ¿cómo podemos hacer que el JavaScript sepa a qué se refiere este elemento, por ejemplo, de esta sección que tiene un ID sobre mí? ¿O cómo puedo hacer que JavaScript sepa que este es el título de mi HTML y que más adelante lo pueda modificar a otro color, a otro tamaño, o que lo pueda desaparecer, etc.? La forma es a través de los selectores. Entonces los selectores nos ayudan a eso, a tener como un puente de comunicación entre el index HTML y el JavaScript, ¿ok? Entonces, vamos a ver tres tipos de selectores. Primero el getElementById. Este HTML, ¿para qué nos sirve? Acá tengo mis apuntes. El getElementById va a buscar un elemento utilizando exactamente su atributo ID. Como los IDs HTML deben ser únicos, solo un elemento por página, este selector va a ir directo al grano. Entonces, acá yo lo que voy a hacer es, en mi JavaScript, crear una variable. Y esta variable le puedo poner el nombre que yo quiera. Y esta variable va a representar ese elemento HTML que yo voy a agarrar.
Solo que ahora en JavaScript, pues vamos a utilizar ese nombre, esa variable para referirnos a ese elemento. Entonces, yo aquí escribo el nombre de mi variable, le pongo igual y le agrego el document.getElementById. Esta es la forma de hacer la conexión. Y entre paréntesis y comillas le vamos a poner el ID específico. Entonces, en mi index yo tengo que el elemento que tiene este ID es imagen personal, ¿ok? Entonces lo tengo por acá. Sería esta imagen personal. Lo que va a hacer mi JavaScript es que va a agarrar esa imagen personal y ahora le va a poner el nombre de img perfil en mi JavaScript. Y así mismo hice también con esta línea de abajo, pero en este caso con otro elemento. Ahora vamos a ver los selectores únicos. Este selector por ID, ahora este selector único que se va a llamar Query Selector. Entonces yo, por ejemplo, tengo el ID de mi HTML que se llama sobre mí. Ese ID sobre mí, ¿dónde está? Está por acá, en esta sección que tiene el ID sobre mí. Entonces, este ID sobre mí tiene por dentro un H1. Este H1 que vemos por acá. Entonces, lo que va a hacer mi Query Selector es que va a ir a donde yo tenga ese ID y va a agarrar el primer elemento H1 que encuentre y a eso se le va a asignar el nombre de título en mi JavaScript. Entonces, yo por acá tengo cuál es la definición de mis apuntes del Query Selector. Es el selector más versátil porque busca elementos usando la misma sintaxis que usan las hojas de estilo CSS. Recordemos que para CSS, para nosotros poder, por ejemplo, cambiarle el estilo al H1, esta es la forma en la que podemos hacerlo. Primero ponemos el ID con el hashtag, ya después escribimos el elemento específico al cual le queremos cambiar el estilo y procedemos a escribir nuestros diferentes estilos. Bueno, en este caso el Query Selector utiliza esa misma forma de poder conectarse con los elementos HTML. Aquí es muy importante, su regla de oro es que solo devuelve el primer elemento que coincida con la búsqueda. Puede ser que en sobre mí yo tenga otros H1s, que obviamente eso debido a el formato del SEO no debería hacerse en lo absoluto, pero puede ser que yo tenga otros H1s allí en mi sección de sobre mí, aunque obviamente eso no va a pasar, pero podría tener muchos Ps, podría tener muchas imágenes, podría tener muchos articles, podría tener muchas etiquetas con el mismo nombre. Pero el Query Selector, a pesar de que haya muchos, solo va a agarrar el primero que encuentre. Acá, ¿qué hice? Acá tengo un hashtag, un ID de blandas que va a hacer referencia a esta sección de acá que tiene habilidades blandas, que tiene el ID de blandas. Y yo quiero agarrar la lista desordenada que está dentro de ese artículo que tiene el ID de blandas. Entonces yo, para poder hacerlo, puedo utilizar lista skills igual a document.querySelector y entre paréntesis poner el ID que sería blandas y al lado ul y me va a agarrar toda esa lista desordenada como un conjunto. ¿Ok? Como un conjunto lo va a agarrar. Por último, tenemos los selectores múltiples. Este es bastante diferente al Query Selector porque el Query Selector solo aceptaba un elemento, el primero que encontrase de todos los que hubiesen dentro de dicho ID o dentro de dicha clase. Pero nosotros, en este caso, con el Query Selector All, ¿qué tenemos que hacer? El Query Selector All funciona igual que el Query Selector usando sintaxis de CSS también, pero no se detiene en el primero. En el otro sí se detenía en el primero, si encontraba otros iguales los ignoraba. Pero el Query Selector All va a capturarlos todos los que cumplan con con la misma regla, y los va a guardar en una lista ordenada llamada nodelist, que es muy parecida a un array. Más adelante vamos a ver cómo podemos recorrer dicha lista con un ciclo específico para esto. Entonces, aquí yo, por ejemplo, voy a irme en mi index HTML y voy a darme cuenta que tengo, acá en el header, tengo una lista y esta lista tiene diferentes li y dentro de li hay diferentes enlaces y cada enlace tiene una clase que se llama a encabezado. Entonces, si yo me voy acá y yo quiero agarrar esos elementos acá, lo que puedo hacer es utilizar un Query Selector All, que lo que va a hacer es agarrar todos los elementos que encuentre que tienen esa clase de a encabezado. Y todos ellos yo los voy a igualar a esta variable links. Y esta variable links no va a tener solamente un elemento dentro de ella, va a tener
varios elementos. Estos elementos los va a meter dentro de una lista automática que se va a crear. Y esta lista ya después yo la puedo recorrer. ¿Okay? Lo mismo hice con la parte de los proyectos. Yo tengo aquí una sección que es mi sección de proyectos destacados. ¿Okay? Entonces yo acá en mi index.html tengo esa sección de proyectos, tiene un ID proyectos y dentro de esa sección de proyectos tengo diferentes articles y cada article representa un proyecto. Y también hice lo mismo que con la anterior, le puse un document.querySelector porque yo quiero que me agarre todos los articles que encuentre dentro de la sección que tiene el ID proyectos. Por ello yo le puse hashtag proyectos haciéndole referencia que busque dentro de ese ID todos los artículos que hayan. Si yo hubiese utilizado, en vez de Query Selector All, hubiese utilizado simplemente el Query Selector normal, entonces nada más me hubiese agarrado el primer artículo, este de aquí, y me hubiese ignorado el otro. Por eso fue que preferí utilizar el Query Selector All, porque yo creo que me enseñe todos los proyectos, todos los artículos que yo tenga allí. Y ya por último, dentro de cada artículo, yo tenía una imagen personalizada, porque acá ya tengo mis proyectos, que este proyecto tiene esta imagen, este proyecto tiene esta otra imagen, son imágenes personalizadas, y por ello le puse dentro la clase IMG personalizada. Si yo quiero agarrar ese elemento y hacérselo saber a mi JavaScript que ese elemento es ese elemento, entonces puedo crear mi variable imágenes igual a documento query selector all, porque tengo varias imágenes con esa clase, y le pongo acá el punto IMG personalizada. Y ya, no hace falta que le ponga más, porque simplemente queremos hacerle saber que tienen que ser todos los elementos que tengan esa clase. Y al final hice un console log para verificar que sí se me cargó. Entonces, ahora, si yo quiero verificar que esto en efecto es correcto y que en efecto mi HTML y mi JavaScript lograron comunicarse de forma efectiva, puedo hacer una comprobación bastante interesante. Entonces, aquí vamos a ver cómo realmente mi JavaScript ya se conectó con mi HTML. Voy a hacer diferentes console logs usando una función que se va a llamar ver selección. Esta función de ver selección yo la tengo conectada en mi index en un botón de acá abajo. Acá abajo tengo una sección de panel de control, que es la misma que tengo aquí, panel de control, consola de pruebas DOM. Y en esta sección yo puse diferentes botones y cada botón va a tener una acción específica. Y yo tengo este botón que se llama ver selección, y lo que va a hacer este botón es que me va a permitir confirmar que en efecto hubo una buena comunicación entre mis selectores y entre mis selectores y entre mis elementos de HTML. Por lo tanto, yo acá en este botón que tengo aquí, le voy a poner un onClick y entre comillas le pongo la función que quiero que llame cuando yo le oprima ese botón de ver selección. Y la función que quiero que llame la voy a escribir acá en mi JavaScript. Y vamos a ver qué es lo que hace esta función. Simplemente va a imprimir cosas en la consola, no va a hacer nada más. Todavía no va a tener repercusiones visuales en mi interfaz. Simplemente va a imprimir en la consola para confirmar que hubo una comunicación correcta. Ok, entonces, lo primero que voy a hacer en mi función de ver selección es imprimir en mi consola el título. ¿Cuál es el título que yo tengo? Acá lo pongo. El título es este acá. Entonces simplemente escribo console.log igual a console.log título igual a título. Y automáticamente si yo abro mi consola acá, aquí tengo mi consola, entonces, uy, espera, déjame actualizar esto un poquito. Uy, no, ups. Voy a oprimir mi botón, ¿ok? Voy a oprimir mi botón de ver selección y automáticamente mi consola se llenó de muchas cosas que vamos a ver qué significan. Y primero, se me imprimió el mensaje del DOM cargado correctamente. Segundo, se me imprimió el título. El título igual a Valentina Rincón. ¿Ok? Y asimismo también se me imprimió la lista de skills que yo le puse acá. Console.log, lista skills. Sin embargo, acá hay una gran diferencia y es que yo después utilicé el text content. Que el text content lo que hace es algo muy especial. Y es que le puse exactamente lo mismo también, título igual a título, pero en lugar de dejarlo simplemente con el nombre de la variable, en lugar de eso le añadí un punto text content. Y acá en listas también añadí un punto
text content a la variable de listas, skills. ¿Y esto qué es lo que hace? Que si se nota en las primeras dos líneas, al imprimirse en mi consola, se me va todo el elemento completo del HTML, o sea, se va con toda la estructura del UL, del LI, y ya después sí, dentro es que pone el valor de cada una de las skills, que serían comunicación asertiva, trabajo en equipo, etc. Sin embargo, al yo ponerle el text content, lo que va a hacer es que nada más me va a agarrar el contenido de esa variable o de ese elemento HTML. Y por eso es que acá cuando yo le añadí el text content a título, solamente me puso Valentina Rincón en comparación con la parte de arriba en la cual no solo me puso Valentina Rincón, sino que también me puso las etiquetas H1. Porque o sea, cuando yo hago esta conexión con los selectores se me va toda la etiqueta HTML que tenga esa referencia. Entonces, en este caso, mi etiqueta era esta de acá, H1 Valentina Rincón. Y por eso se me fue todo eso, o sea, toda la etiqueta completa con las etiquetas, todo. Sin embargo, al yo ponerle el text content, me ignora eso y nada más me pone el contenido que tiene por dentro. Y en lista skills pasó exactamente lo mismo. Mira, la gran diferencia, si no le pongo el text content me sale todo esto, si le pongo el text content nada más me sale el contenido. Asimismo, después, si yo quiero imprimir en mi consola lo que serían los links que yo tengo por acá, que yo hice una variable que se llama links y me agarró de todos mis elementos HTML, los que tenían la clase a encabezado, entonces yo también puedo hacerlo, pero utilizando algo especial que se llama el for each. Es un ciclo especial. ¿Cómo se puede utilizar? Se utiliza porque recordemos que los selectores query selector, como es este caso con los links, ellos te agarran todos los elementos HTML que cumplan con esa condición, con esa clase o con ese ID, y lo que van a hacer es que lo van a poner todo en una lista que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es similar a una lista, un array. La lista se llama node list. Ok, entonces nosotros, ¿dónde quedó mi Java? Ajá, aquí está. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es poder mostrar en pantalla cada uno de esos links que tengo por acá. O sea, yo quiero mostrar en pantalla el sobre mí, el conocimientos, el proyectos, el contacto, que son cada uno de mis links, el contenido de cada uno de mis links. Por lo tanto, yo puedo valerme de esta función, bueno, este ciclo que se llama for each. Pongo el nombre de mi variable, que es links, acá la tengo. Acá tengo la función, digo la variable links, le pongo un punto for each y dentro abro paréntesis. Y dentro de los paréntesis voy a hacer una función flecha. Esta función me va a agarrar dos parámetros. Sería el link, que es una variable temporal, que a lo largo del ciclo va a ir poniéndole esa variable temporal a cada uno de mis links. Y luego también el i, que también es una variable, bueno, es un contador que a lo largo que pase el ciclo va a ir sumándose de valor. Entonces va a empezar en 0, porque bueno, es una lista, entonces va a empezar en 0 y va a ir cambiando a lo largo de pasar el ciclo. Ok, entonces, a esto le pongo una flechita, mi función de flecha, y voy a imprimir en mi consola el link 0, por ejemplo, al principio, depende de cuántos links sean. Link 0 va a ser igual a link.textContent. De nuevo, yo pongo el text content para que solamente me aparezca el contenido de esos links. Y por eso acá en mi consola me aparece de esta forma, link 0 igual a sobre mí, link 1 igual a conocimientos, etc. Si yo le quitase el text content, vamos a ver qué es lo que pasa. Obviamente que me va a cambiar todo. Y ahora esta parte de aquí se va a ver de esta forma. Link 1 se va a ver de esta forma, link 2 de esta forma, link 3 de esta forma. Lo cual es definitivamente mucho más feo. Entonces, por eso es que le ponemos el text content. Bueno, o sea, depende de lo que estés buscando. Pero si lo que tú quieres es ver el contenido, entonces tendrías que poner el text content como tal. ¿Ok? Y acá ahora hice lo mismo para proyectos, porque proyectos también utiliza un query selector all. Por lo tanto, son varios proyectos. Acá yo tengo en mi sección de proyectos diferentes articles y cada artículo representa un proyecto, porque yo le puse que me agarrara todos los articles dentro del ID de proyectos. Entonces puedo también utilizar lo mismo del for each para enumerar mis proyectos y acá me van saliendo entonces mis proyectos. Me sale el proyecto 0, sería toda esta información, el proyecto 1 que tiene todo este contenido.
Otra cosa que yo puedo hacer es que como estamos trabajando con listas, o sea, acá en el Query Selector All, él está creándome una lista para todos los links que tienen esta clase y para todos los proyectos que tienen esta clase. Entonces yo puedo también utilizar ciertos métodos de las listas para poder imprimir en la consola, por ejemplo, cuánta cantidad de proyectos tengo. Entonces, si yo pongo cantidad de proyectos igual a proyectos.len, él me va a agarrar esa lista que tiene en la variable proyectos, porque la variable proyectos va a representar una lista, y le puedo aplicar el punto len para que me diga cuántos proyectos tengo, y tengo 2. De esta forma puedo confirmar que realmente mi JavaScript está bien sincronizado con mi HTML y está agarrando bien todas las etiquetas y todos los elementos que tengo aquí.